Nunca imaginó que una simple pregunta, lanzada con la inocencia de una niña y la ternura de una sonrisa incompleta, sería el inicio de todo aquello que estaba a punto de cambiar su vida para siempre. «¿Cenas con nosotros?», dijo la pequeña, sujetando con fuerza la mano de la joven triste, sin saber que ese gesto rompería años de soledad, ni que esa noche sembraría un amor imposible de ignorar. Lucía estaba sentada en el banco del parque, mirando al vacío, con el corazón pesado y la mirada cansada de tantas despedidas silenciosas. Había llegado a esa ciudad buscando desaparecer un poco, esconderse del dolor que le había dejado una relación rota y la sensación constante de no ser suficiente para nadie, y fue allí, en medio de hojas secas y risas lejanas, donde apareció Sofía, una niña de 8 años con ojos curiosos y un abrigo demasiado grande, que la observaba como si pudiera ver más allá de su tristeza. Lucía intentó sonreír, negarse educadamente, pero Sofía insistió con la naturalidad de quien no conoce el rechazo, tirando suavemente de su mano mientras decía que su papá cocinaba rico y que siempre había una silla vacía en la mesa. Entonces apareció Daniel, un hombre alto, de mirada cansada pero amable, con una mezcla de disculpa y ternura en el rostro, explicando que su hija hablaba demasiado con desconocidos, aunque en realidad agradecía que alguien le hubiera devuelto la sonrisa. Lucía aceptó por pura inercia, por no romper la ilusión de la niña, sin saber que aquella casa sencilla, con olor a sopa caliente y fotos familiares en las paredes, se convertiría en un refugio inesperado. Durante la cena, Sofía no dejó de hablar, contando historias de la escuela, preguntando a Lucía si le gustaban los cuentos, si sabía hacer dibujos, si volvería otro día, mientras Daniel observaba en silencio, sorprendido por la calma que aquella desconocida parecía traer consigo. Lucía se sintió vista por primera vez en mucho tiempo, no como alguien rota, sino como alguien que podía pertenecer, aunque fuera por unas horas, y cuando se despidió esa noche, con un nudo en la garganta, Sofía la abrazó fuerte y le susurró que esperaba verla pronto, porque las personas tristes necesitaban cenas felices. En el camino de regreso, Lucía lloró, pero no de dolor, sino de algo parecido a la esperanza, y sin darse cuenta, comenzó a pensar en Daniel, en su voz tranquila, en la forma en que miraba a su hija, en la manera en que había reparado la silla coja antes de sentarse, y esa idea la asustó, porque había prometido no volver a sentir, no volver a quedarse. Días después, el encuentro se repitió, luego otro más, y pronto Lucía se convirtió en parte de las rutinas de esa pequeña familia, ayudando con tareas, compartiendo risas, cocinando juntos, mientras el silencio entre ella y Daniel se llenaba de miradas largas y palabras no dichas, hasta que una noche, al despedirse, sus manos se rozaron y ambos supieron que algo había cambiado, aunque nadie se atrevió a decirlo. Si esta historia ya tocó tu corazón, regálanos un me gusta, y suscríbete al canal, porque lo que viene pondrá a prueba el amor, la lealtad y el miedo a volver a empezar. Lucía intentó convencerse de que lo que sentía era solo gratitud, solo cariño por una niña que había logrado colarse en su vida como la luz por una ventana abierta, pero cada vez que Daniel sonreía, cada vez que la miraba como si confiara en ella sin condiciones, su corazón traicionaba todas sus promesas de distancia. El conflicto llegó silencioso, como llegan las verdades difíciles, cuando Sofía comenzó a llamarla, mi persona favorita, y a preguntar si algún día podría quedarse a vivir con ellos, sin entender el peso de esas palabras ni el miedo que despertaban en Lucía, que había huido precisamente de los compromisos que duelen. Cuando se rompen, Daniel también luchaba con sus propios demonios, con el recuerdo de una esposa que había partido demasiado pronto, con la culpa de sentirse vivo otra vez, y una noche, cuando Sofía dormía, se atrevieron a hablar, a confesar que algo estaba creciendo entre ellos, algo hermoso y aterrador, algo que ninguno había planeado. Lucía quiso irse, pensó que era lo correcto, que no podía ocupar un lugar que no le pertenecía, pero fue Sofía quien, con la sabiduría inocente de los niños, le recordó que el amor no reemplaza, sino que se suma, y que los corazones rotos también merecen segundas oportunidades. El punto de quiebre llegó cuando Lucía recibió una oferta de trabajo en otra ciudad, la oportunidad perfecta para escapar antes de sufrir, y pasó días sin visitar la casa, rompiendo sin querer el pequeño mundo que habían construido, hasta que Daniel apareció en su puerta, bajo la lluvia, confesando que tenía miedo, pero más miedo le daba perderla sin haberlo intentado. En ese instante, Lucía entendió que el dolor no siempre es una advertencia para huir, a veces es la señal de que algo importa de verdad, y regresó con él, con Sofía, con esa familia imperfecta que la había elegido sin condiciones. El final no fue un cuento perfecto, fue algo mejor,
cenas ruidosas, discusiones pequeñas, abrazos sinceros y una niña que, una noche cualquiera, los miró a ambos y sonrió, sabiendo que su pregunta en el parque había cambiado 3 destinos para siempre. Porque a veces, el amor llega disfrazado de invitación simple, y lo único que hay que hacer es aceptar la cena. Si esta historia te emocionó, no olvides darle me gusta, compartirla y suscribirte al canal, porque aquí creemos que las segundas oportunidades también merecen ser contadas. Corazón brillante.